querida Renata Turrent? Claro, creo que vale la pena abordar un poco el tema de por qué los militares están metidos en el aeropuerto, ¿no? Porque creo que una de las críticas válidas, aquí sí, no de la oposición rabiosa que nada más critica por criticar absolutamente todo, creo que una de las preocupaciones válidas de algún pequeño segmento de oposición seria que tenemos de pronto algunos periodistas es la sobreutilización del ejército o de las Fuerzas Armadas en el proyecto de nación del presidente. Y esto incluye la construcción del aeropuerto. Y creo que es una crítica válida o un tema que por lo menos se tiene que tener en el radar, porque sí, la sobreutilización de las Fuerzas Armadas en cualquier proyecto de nación de pronto puede dar miedo, porque si bien nosotros aquí confiamos en el presidente, pues no sabemos si de pronto un Felipe Calderón, toco madera y que mil veces nos pueda llegar a volver a pasar, y al darle tanta fuerza a las Fuerzas Armadas, bueno, pues puede dar miedo, ¿no? Sin embargo, creo que también hace falta entender un poco el contexto de Latinoamérica en general y cómo las Fuerzas Armadas han sido instrumentales en la caída de gobiernos de izquierda. Y en este sentido quisiera recordar que el presidente López Obrador es un gran conocedor de la historia, no solo de México, sino de Latinoamérica, y que entiende que las Fuerzas Armadas pueden jugar un papel opositor muy fuerte en un gobierno o en un régimen de izquierda. Lo hemos visto en el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Sobre todo, además de todo, que en un contexto en el que las Fuerzas Armadas desde la guerra de Calderón habían tomado un papel muy importante en la vida pública. Es falso que solamente ahora las Fuerzas Armadas son fundamentales. Son una pieza muy importante en el Estado mexicano. Es falso. Desde Felipe Calderón, que empieza su guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas entran a hacer labores de seguridad y se convierten en una pieza muy importante para bien, desde mi punto de vista y con todo respeto para las Fuerzas Armadas, pero con Calderón y con Peña, pues con muchas violaciones a derechos humanos. ¿Y qué hace el presidente? Dice, no los puedo sacar de pronto, es imposible quitarles el poder de pronto. ¿Qué hago? Bueno, busquémosles trabajos que sean relevantes para la vida pública del país, pero que ayuden a construirlo y no a seguir en esta dinámica de violación a derechos humanos como había pasado en los dos sexenios anteriores. Entonces yo creo que si bien se tiene que vigilar la actuación y qué tan involucrada están las Fuerzas Armadas en el proyecto de nación, en la vida pública del país, en este sentido creo que se ha buscado un espacio muchísimo más sano para las Fuerzas Armadas, como es la construcción del aeropuerto, como es el plan de N3 ahora con el COVID, como la Guardia Nacional va a ayudar con la vacunación. Estas son labores muy loables que creo que pueden ayudar a construir confianza, que dicho sea de paso se tiene mucha confianza en el ejército, el pueblo mexicano confía mucho, es una de las instituciones más confiadas, en las que más se confía, pero una labor de construcción social mucho más valiosa que lo que se estaba tratando, en lo que se estaba tratando de convertir las Fuerzas Armadas en los sexenios anteriores. Así es. Oye, querida Renata, ¿y por qué no hablamos de la escuela